Milagros. Acevedo jamás olvidaría aquella noche. A sus 47 años, había dedicado 25 de ellos a su matrimonio con Gerardo Montiel, un exitoso empresario del sector inmobiliario. La fiesta de gala anual de la Fundación Científica Internacional representaba el evento social más prestigioso del año, y Milagros había pasado semanas preparándose para brillar junto a su esposo. El salón resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales exquisitos. Las personalidades más destacadas de la alta sociedad se mezclaban entre copas de champán y conversaciones refinadas. Milagros, con su vestido azul noche y su cabello recogido en un elegante moño, se sentía hermosa, a pesar de las inseguridades que Gerardo había sembrado en ella durante los últimos años. «Sonríe más. Pareces mayor cuando estás seria», le susurró Gerardo al oído mientras saludaban a unos invitados. Milagros forzó una sonrisa, como tantas veces lo había hecho. Lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada de matrimonio perfecto se escondían años de desprecios sutiles y humillaciones privadas. La velada transcurría con normalidad hasta que se anunció el momento de los reconocimientos. El director de la fundación subió al escenario y comenzó a nombrar a los benefactores más importantes. Para sorpresa de Milagros, su nombre fue pronunciado por los altavoces. Y ahora tenemos el honor de reconocer a la señora Milagros Acevedo por su extraordinaria contribución al programa de astronomía educativa en comunidades desfavorecidas. La sala estalló en aplausos. Milagros, atónita, no podía creer lo que escuchaba. Había mantenido en secreto su proyecto filantrópico, financiado con la herencia que su abuela le había dejado. Durante 3 años, había trabajado silenciosamente, sin buscar reconocimiento. Mientras caminaba hacia el escenario, sintió la mirada penetrante de Gerardo. Su rostro había perdido la compostura habitual, reemplazada por una expresión de desconcierto y rabia contenida. Cuando Milagros regresó a la mesa con su placa conmemorativa, Gerardo se inclinó hacia ella. «¿A qué estás jugando? No mencionaste nada sobre esto», siseó entre dientes. «Quería que fuera una sorpresa», respondió ella con voz temblorosa. «Pensé que estarías orgulloso». Fue entonces cuando ocurrió. Gerardo se puso de pie bruscamente, derramando su copa de vino sobre el mantel blanco. El líquido escarlata se expandió como una mancha de sangre. «Eres una estrella apagada. Te has vuelto vieja y ya no iluminas nada». «Component placement», gritó, atrayendo la atención de todos los presentes. «¿Crees que puedes brillar por tu cuenta? No eres nada sin mí». Un silencio sepulcral invadió el salón. Milagros, paralizada por la humillación, sintió que el mundo se detenía. «Interesante», dijo una voz desde el fondo del salón. Era el doctor Esteban Valencia, director del Observatorio Astronómico. «La NASA acaba de nombrar una estrella con su nombre por el acto que hizo, señora Acevedo. Era una sorpresa, pero...». El silencio que siguió al anuncio del doctor Valencia fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los invitados miraban alternativamente a Milagros y a Gerardo, quien había quedado petrificado con la boca entreabierta. La expresión de superioridad en su rostro se había transformado en una mueca de desconcierto. «¿Una estrella?» «Component placement», balbuceó Gerardo, intentando recuperar la compostura. Su corbata de seda parecía asfixiarlo de repente. El doctor Valencia se acercó a Milagros con una carpeta en las manos. «El programa educativo que usted financió ha permitido que niños de comunidades marginadas descubran el universo. Una niña de 12 años descubrió una estrella variable durante una de las observaciones. Según el protocolo, ella tuvo el honor de nombrarla y eligió su nombre, señora Acevedo». Los aplausos estallaron nuevamente, más entusiastas que antes. Fotógrafos que cubrían el evento capturaban el momento desde todos los ángulos. Milagros, con lágrimas contenidas, recibió el certificado oficial y las coordenadas celestiales donde brillaba ahora Estrella Milagros. Gerardo, incapaz de soportar ser relegado a un segundo plano, tomó bruscamente a Milagros del brazo y la arrastró hacia la salida. Los murmullos indignados los siguieron mientras atravesaban el salón. «Suéltame», Drenia Milagros cuando llegaron al vestíbulo vacío. Por primera vez en décadas, su voz no tembló al enfrentarse a él. «¿Quién te crees que eres?», Drenia escupió Gerardo. «¿Crees que esto cambia algo?
Sigues siendo la misma mujer insignificante que recogí cuando nadie más te quería. Milagros sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era su corazón esta vez. Era la cadena invisible que la había mantenido cautiva durante tantos años. No, Gerardo. La diferencia es que ahora yo también lo veo. Al regresar a casa esa noche, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era el silencio de la sumisión, sino el que precede a las grandes tormentas. Milagros durmió en la habitación de invitados, contemplando por la ventana el cielo estrellado, preguntándose cuál de esos puntos luminosos llevaba ahora su nombre. La noticia del reconocimiento se propagó como fuego. Al día siguiente, Milagros recibió llamadas de felicitación de personas que no había visto en años. Su teléfono no dejaba de sonar mientras Gerardo deambulaba por la casa como un fantasma furioso, incapaz de digerir que su esposa, a quien había relegado a ser su sombra durante décadas, ahora brillaba con luz propia. «Esto pasará», le dijo durante el desayuno, mientras revisaba su teléfono con desdén. «Nadie recordará tu pequeña estrella en una semana». Pero se equivocaba. Aquella tarde, Milagros recibió una llamada del programa de televisión más visto. Querían entrevistarla sobre su proyecto filantrópico y el impacto que había tenido en la educación científica de niños desfavorecidos. «No irás», sentenció Gerardo cuando ella le contó. Milagros lo miró a los ojos y por primera vez vio algo que nunca había notado antes: miedo. Gerardo Montiel, el hombre que lo controlaba todo, estaba aterrorizado de perder su dominio sobre ella. «No te estoy pidiendo permiso», respondió Milagros con una calma que sorprendió a ambos. La entrevista televisiva cambió todo para Milagros. Con un vestido rojo que había comprado en secreto, apareció frente a las cámaras radiante y segura de sí misma. Cuando la presentadora le preguntó qué la había inspirado a crear el programa de astronomía, Milagros respiró profundo. «A veces vivimos tanto tiempo en la oscuridad que olvidamos cómo es la luz», dijo con voz clara. Quería mostrarles a esos niños que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay estrellas brillando para ellos. La audiencia se conmovió. Las redes sociales se inundaron de clips de su entrevista. El hashtag #EstrellaMilagros se volvió tendencia. Entre los comentarios, miles de mujeres compartían sus propias historias de maltrato psicológico y cómo se identificaban con sus palabras. Mientras tanto, Gerardo veía desmoronarse su cuidadosamente construida imagen pública. Colegas y amigos comenzaron a distanciarse. Los rumores sobre su comportamiento abusivo se extendían. Sus negocios empezaron a resentirse cuando varios inversores, preocupados por su reputación, retiraron su apoyo. Una semana después de la entrevista, Milagros encontró a Gerardo en su despacho, rodeado de papeles. Su rostro mostraba una palidez enfermiza. «¿Estás satisfecha?», Zrenia preguntó sin levantar la mirada. «¿Era esto lo que querías? Estoy perdiendo todo por tu culpa». «No, Gerardo. Estás perdiendo todo por la tuya», respondió ella con una tranquilidad que nunca antes había sentido. Esa misma noche, mientras Milagros dormía, un ruido la despertó. Al encender la luz, descubrió que Gerardo había entrado en su habitación. En sus manos sostenía el certificado de la estrella. «¿Crees que esto te hace especial?», Zrenia murmuró con voz pastosa por el alcohol. «Puedo destruirlo, igual que puedo destruirte a ti». Milagros no sintió miedo, sino una profunda lástima. Comprendió entonces que el hombre que tenía delante ya no tenía poder sobre ella. Su verdadera prisión nunca habían sido las paredes de aquella lujosa casa, sino las barreras que ella misma había permitido construir en su mente. «La estrella seguirá allí, Gerardo, aunque rompas ese papel, y yo también». Cuando él se abalanzó para romper el certificado, tropezó con la alfombra y cayó pesadamente. El golpe en su cabeza contra la esquina de la mesita de noche lo dejó inconsciente. La ambulancia se llevó a Gerardo mientras Milagros observaba desde el umbral de la casa. El diagnóstico fue una conmoción cerebral que requería observación. Durante 3 días, Milagros visitó el hospital, sentada junto a la cama de quien había sido su verdugo durante años. No era amor lo que la llevaba allí, sino un sentido del deber y quizás la necesidad de cerrar un capítulo. «¿Por qué estás aquí?», Zrenia preguntó Gerardo cuando finalmente despertó completamente lúcido. Su voz sonaba débil,
despojada de la autoridad que siempre la había caracterizado. «Porque necesitaba verte así», respondió Milagros con honestidad. «Vulnerable, humano, para recordar que nunca fuiste el Dios que pretendías ser en nuestra casa». Durante su convalecencia, Milagros recibió una llamada que cambiaría su vida. La Fundación Científica Internacional le ofrecía dirigir un nuevo programa educativo a nivel internacional. El proyecto llevaría telescopios y educación astronómica a comunidades rurales y marginadas. Mientras tanto, las finanzas de Gerardo se desmoronaban. La caída de su reputación había precipitado el colapso de varios negocios importantes. Sus socios, temerosos del escándalo, se distanciaban rápidamente. La gran mansión que había sido su prisión durante tanto tiempo pronto tendría que ser vendida. Milagros contrató a Lorena Duarte, una abogada especializada en divorcios complicados. «Tienes derecho a la mitad de todo», le explicó Lorena. «Considerando los años de maltrato psicológico, podríamos conseguir más». Pero Milagros tenía otros planes. «No quiero destruirlo», dijo con firmeza. «Solo quiero mi libertad y lo suficiente para empezar de nuevo». El día que firmaron los papeles del divorcio, Gerardo parecía haber envejecido 10 años. Ya no quedaba rastro del hombre imponente que alguna vez la había hecho sentir insignificante. «Te arrepentirás», murmuró cuando terminaron de firmar. «Nadie te valorará como yo lo hice». Milagros lo miró a los ojos por última vez. «Tienes razón, nadie me valorará tan poco como tú lo hiciste. Y esa es precisamente la razón por la que me voy». Al salir del despacho del abogado, Milagros respiró profundamente. El sol de la tarde bañaba su rostro con una calidez que parecía nueva. A sus 50 años, estaba a punto de comenzar la vida que siempre había merecido. Esa noche, en su pequeño apartamento recién alquilado, Milagros abrió una botella de vino y brindó con Lorena, quien se había convertido en su amiga y confidente. «Por las estrellas que nunca se apagan», dijo, levantando su copa hacia el cielo nocturno que se veía a través de la ventana. 6 meses después, Milagros se encontraba en el podio de un auditorio repleto. El programa Estrellas del Mañana se había expandido a 30 comunidades diferentes, transformando las vidas de miles de niños. Esta noche era la culminación de ese sueño, con la inauguración del primer observatorio comunitario financiado íntegramente por donaciones inspiradas en su historia. «Cada uno de nosotros tiene una luz interior», dijo Milagros al micrófono, su voz resonando con una confianza que crecía día a día. «A veces esa luz se apaga temporalmente, pero nunca desaparece por completo». Entre el público, rostros conocidos y desconocidos la miraban con admiración. Su hija Elena, que había mantenido distancia durante años por influencia de Gerardo, estaba ahora en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos. Lo que nadie esperaba era ver a Gerardo Montiel deslizarse por una puerta lateral del auditorio. Su aspecto desaliñado contrastaba dramáticamente con el hombre impecable que una vez había sido. Los murmullos se extendieron como ondas cuando fue reconocido. Milagros sintió que su corazón se aceleraba, pero continuó su discurso sin titubear. Habló sobre segundas oportunidades, sobre el perdón como liberación personal y sobre las estrellas que nos guían en nuestros momentos más oscuros. Cuando terminó la ceremonia, Milagros se vio rodeada de personas que querían felicitarla y compartir cómo su historia las había inspirado. Fue entonces cuando Gerardo se abrió paso entre la multitud. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz apenas un susurro roto. Elena se interpuso protectoramente. «No tiene nada que hablar contigo». Milagros colocó una mano suave sobre el hombro de su hija. «Está bien. 5 minutos». En un rincón tranquilo del vestíbulo, frente a un gran ventanal que mostraba el cielo estrellado, Milagros se enfrentó a su pasado. «Lo he perdido todo», confesó Gerardo. «Mi reputación, mis negocios, incluso mi salud está fallando. Los médicos dicen que es estrés, pero yo sé que es algo más. Es justicia. No vine a verte sufrir, Gerardo. Lo sé, esa es tu diferencia conmigo». Sus ojos, ahora hundidos, miraron hacia el cielo. «Irónico que siempre te llamé estrella apagada, cuando en realidad eras la única luz verdadera en mi vida. Una luz que intenté apagar, por miedo a quedar en la sombra». El momento fue interrumpido por un alboroto en la entrada del observatorio. Fotógrafos y periodistas se agolpaban alrededor de alguien que acababa de llegar. «Es ella»,
La niña que descubrió la estrella Milagros. Logró alguien. Una joven de 13 años, vestida con un sencillo vestido azul, avanzaba tímidamente. Detrás de ella, un grupo de niños con camisetas del programa educativo la seguían con admiración. Milagros se volvió hacia Gerardo una última vez. «Te perdono, pero no volveré. Mi lugar está allí, con ellos, con las estrellas que están por descubrir». La joven astrónoma, Lucía Mendoza, se acercó a Milagros con una mezcla de timidez y determinación. En sus manos sostenía un pequeño telescopio portátil, el mismo modelo que había recibido gracias al programa educativo 3 años atrás. «Señora Milagros», dijo con voz clara que contrastaba con su apariencia frágil, «gracias a usted descubrí que el universo es mucho más grande que mis problemas. Quiero ser como usted cuando crezca». El corazón de Milagros se hinchó de emoción mientras abrazaba a la niña. De reojo, vio cómo Gerardo observaba la escena desde la distancia, como un fantasma de otra vida, antes de dar media vuelta y desaparecer entre la multitud. Esa noche, durante la observación inaugural, docenas de telescopios apuntaron hacia la estrella Milagros. El doctor Valencia explicaba su ubicación exacta en la constelación mientras los asistentes se turnaban para observarla. «Es un sistema binario», explicó el astrónomo. «2 estrellas que orbitan juntas. La principal es brillante y estable, mientras que la secundaria es más pequeña y ha comenzado a colapsar sobre sí misma». La metáfora no pasó desapercibida para nadie. Los murmullos recorrieron el grupo mientras Milagros observaba el punto de luz a través del telescopio principal. 2 semanas después, Milagros recibió una carta certificada. Gerardo había vendido sus últimas propiedades y donado una suma considerable al programa Estrellas del Mañana, con la condición de que el dinero se destinara específicamente a comunidades donde la violencia doméstica tuviera altas tasas de incidencia. «No busco redención ni perdón», decía la nota adjunta. «Solo intento por primera vez hacer algo que realmente importe». 3 días después de enviar esa carta, Gerardo Montiel sufrió un infarto masivo en la pequeña habitación de hotel donde vivía ahora. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. En el funeral, escasamente concurrido, Milagros dejó una única rosa blanca sobre el ataúd. «El universo tiene su propia forma de equilibrar las cosas», le comentó Elena mientras se alejaban del cementerio. 1 año después, el programa Estrellas del Mañana había establecido observatorios en más de 50 comunidades. Milagros viajaba constantemente, llevando telescopios y esperanza a lugares donde ambos escaseaban. Su historia se había convertido en símbolo de renacimiento y superación. Durante la celebración del 2º aniversario del primer observatorio, Milagros recibió una noticia extraordinaria. La estrella que llevaba su nombre había aumentado significativamente su brillo, un fenómeno inusual que los astrónomos estaban estudiando con fascinación. «Las estrellas también evolucionan», explicó el doctor Valencia ante las cámaras. «A veces, lo que parece una estrella apagada está simplemente reuniendo energía para brillar con más fuerza que nunca». 5 años después, Milagros Acevedo celebraba su cumpleaños número 55 en la terraza de su modesto apartamento. A su alrededor, una nueva familia se había formado. Lorena, su inseparable amiga, Elena y sus 2 hijos pequeños, y un grupo diverso de colaboradores del programa que se habían convertido en parte fundamental de su vida. «Por mamá, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para volver a brillar», brindó Elena, levantando su copa. Esa noche, mientras todos dormían, Milagros salió al balcón. Sobre la mesa descansaba el último número de la revista científica más prestigiosa del mundo. En la portada, una fotografía espectacular de la estrella Milagros iluminaba la página junto al titular: «Fenómeno estelar sin precedentes. La estrella que desafía las leyes de la física». Según explicaba el artículo, escrito por el doctor Valencia, la estrella Milagros había desarrollado un patrón de luminosidad completamente inusual, emitiendo destellos regulares que los científicos no podían explicar con las teorías actuales. El fenómeno había atraído la atención de observatorios de todo el mundo. Lo más asombroso era que el sistema binario había cambiado. La estrella secundaria, que estaba colapsando, parecía haberse regenerado de alguna manera inexplicable, brillando ahora con una intensidad que rivalizaba con la estrella principal. Milagros sonrió mientras contemplaba el cielo nocturno.
Lucía Mendoza, aquella niña tímida, ahora estudiaba astrofísica en la universidad más prestigiosa gracias a una beca especial del programa. Y no era la única. Decenas de jóvenes de comunidades desfavorecidas seguían ahora carreras científicas inspirados por su historia. El legado de Milagros se extendía mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Su nombre no solo estaba en el cielo, sino en los corazones de quienes habían encontrado esperanza a través de su ejemplo. La fundación creada con el dinero de Gerardo había establecido refugios para víctimas de maltrato en numerosas comunidades. Cada refugio tenía un pequeño observatorio en la azotea, un recordatorio constante de que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda. Milagros sacó del bolsillo un pequeño guardapelo. Dentro, una fotografía antigua mostraba a una joven pareja sonriente el día de su boda. No guardaba ese recuerdo por nostalgia romántica, sino como testimonio de su propio viaje, de la mujer que una vez creyó que su valor dependía de la validación de otros, a la mujer que ahora sabía que su luz siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para brillar. Las estrellas nunca se apagan realmente, susurró Milagros al viento nocturno. Solo cambian, evolucionan, se transforman, como nosotros. Y allí, bajo el manto de estrellas que había llegado a conocer también, Milagros Acevedo cerró los ojos y sintió una paz absoluta.